Bien, vamos a comenzar entonces. Siempre las capacitaciones que damos, comenzamos con unos videos, ¿sí? En donde pues comentamos que las personas comentan, dicen, siempre lo he hecho así y no ha pasado nada. Siempre siempre lo hemos hecho así y siempre salimos bien, siempre llegamos a nuestra casa. Sin embargo, en múltiples ocasiones, pues no suele ser así. Entonces, ahorita vamos a ver una serie de videos, ¿sí? En donde no sucedió tal cual siempre sucede, ¿no? Vamos a poner el video. Una cosa, creo que no van a escuchar el audio, se los voy a compartir con audio. Listo, vamos a ver entonces. Bien, entonces vemos ahí una serie de situaciones, ¿verdad? Que pasaron, ocurrieron en la industria. Sin embargo, no pues no son los únicos casos, ¿verdad? Entonces, por ahí vimos muchos temas de escaleras, que es un tema que se puede abordar muy ampliamente. También vimos el tema de las caídas con andamios, que también es bastante extenso ese tema, ¿sí? Y como les comentaba, lo que vamos a tratar de ver en este curso es un temario general eh, la, sobre los trabajos en alturas. Está basado en lo que es la NOM 09 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en su versión 2011, que es la más reciente que tenemos,
¿sí? Entonces vamos a ya entrar en materia. Una aclaración que hay que hacer, ¿sí? Es la terminología OSHA, ¿sí? Esta terminología, este acrónimo, hay que aclararlo porque luego lo confundimos y no sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, este acrónimo significa la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, ¿sí? Es una agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Hagan de cuenta que esta OSHA es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, o la STPS, ¿verdad? De allá de Estados Unidos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque durante el curso también vamos a hablar de la NOM 09, pero también vamos a ver algunas cosas que se observan de OSHA, ¿sí? Y que son bastante prácticas y que la norma no la menciona, ¿sí? Y también vamos a hacer algunas comparaciones. Entonces es importante que sepamos qué es este OSHA, porque también lo confundimos con lo que es OSHA 18001. Sí, es totalmente diferente, nada que ver con lo que es OSHA. Este OSHA, allá en Estados Unidos, si alguien tiene conocimiento o trabajó allá, se va a dar cuenta que también tiene sus normas, ¿sí? Como aquí en México, que NOM 09, NOM 027, etcétera. Lo único que cambia es que OSHA, dependiendo del estado en el que estemos, allá en Estados Unidos, va a tener ciertas normas más estrictas o menos estrictas de la seguridad. Inclusive hay varias variaciones, ¿sí? Como por ejemplo en Oregon existe la que es el OSHCOM, ¿sí? Entonces hay diferentes variaciones de lo que es OSHA. Hay, pero pues al final de cuentas es un departamento en general, ¿verdad? Bueno, y OSHA 18001 pues era una norma, o lo que hoy le llamamos como ISOs, ¿sí? Pero pues no se llamaba ISO, sino que se llamaba OSHA 18001 y era la que se encargaba de la gestión de seguridad y salud ocupacional de manera internacional, o la que se encargaba de establecer los estándares, ¿verdad? La forma en la cual se hacía la administración. ¿Qué le pasó a OSHA? Pues se convirtió en lo que hoy llamamos, y hoy está vigente, ISO 45001, ¿sí? Este ISO 45001 es en lo que hoy nos certificamos, o lo que hoy las empresas se certifican, ¿sí? Ya sea porque son proveedores de algún cliente muy importante, el cual les pide esa certificación, o bien porque sí realmente les interesa el, el tema de la seguridad, y, y por eso se certifican en el ISO 45001. Ya a partir de por ahí de 2021 ya no se ha usado, o quedó ya obsoleto lo que es OSHA 18001. Entonces, esta OSHA 18001 no es lo mismo que OSHA, ¿sí? Entonces, bien, bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque OSHA es nada que ver con lo que fue OSHA 18001, que ya no es vigente. Bueno, mucho material es lo mismo, ¿verdad? Si alguien lo quiere consultar, pero le recomendaría que mejor ya iniciara con lo que es ISO 45001, ¿sí? Entonces, los trabajos en alturas, ¿verdad? Son algo muy importante para la industria y de cualquier tipo, ya sea que sea para mantenimiento, para construcción, para este reparación de techumbres, reparación de estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, para cualquier tipo de cosas se utiliza lo que es los trabajos en alturas, ¿verdad? Para decoraciones, para este mm, retirar algo, no sé, cualquier cosa
que implique un trabajo sobre el nivel de la superficie, ¿verdad? Pues se considera un trabajo en alturas. Y, por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Dice, ¿qué estamos haciendo mal? No sé si alguien ahí quisiera activar su micrófono y me quisiera comentar qué piensa que está pasando en esta imagen. ¿Será que es normal? ¿Será que está bien? Sí, porque muchas veces normalizamos las cosas que están mal o las cosas que están fuera del estándar, las vemos normal, ¿sí? Eso pasó cuando no hay cuando hay ceguera de taller, ¿sí? Las cosas las empezamos a ver como si fueran normal, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Me preguntas cómo todos, ¿dónde estás tú? Yo soy liderado. Ujú. No tiene Buenos puesto días, de ¿sí me demanda. escuchan? Sí, Pues primero no trae su EPP completo. ok. Ujú. Podemos visualizar que no trae su arnés ni está enganchado a la misma grúa. Ujú, así es. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? No tiene puesto de arnés y no está enganchado a un cabo de vida. Ujú. ¿Alguien que vea otra situación? Por la posición de la base hidráulica, se ve que está en un ángulo inadecuado y el peso puede generar una caída generalizada. Sí, muy buena observación. Sí, muy buena observación. Sí, Mochila y esto que está aquí que no debe de tener nada enfrente de los controles. ajá. Sí, perfecto. Tampoco me están escuchando. Sí, sí, lo escuchamos. Bien, exacto, ¿verdad? Sí, todos hicieron alguna observación y y lo más obvio, ¿verdad? Pues es la falta del equipo de protección personal, ¿verdad? Obviamente, sí, hay que ver sí, qué equipo de protección personal pues le hacía falta, ¿verdad? Me dijeron arnés y línea de vida, está bien. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver a qué alturas sería el tipo de línea de vida que seleccionaríamos. Sin embargo, pues el arnés sí es el default. Y también aquí alguien, no sé si alguien me comentó, pero le hace falta lo que es el barbiquejo, ¿verdad? Aquí en México se dice barbiquejo, no sé cómo se diga en otros países, ¿verdad? Pero sí, aquí se dice barbiquejo. También eh, se observan ahí materiales como mochila, chamarras, cerca de los tableros, ¿verdad? Obstruyendo los tableros. Sin embargo, esto sabemos que estos objetos personales nunca deben de ir en, en esta canastilla. También me hablaron de la inclinación, ¿sí? De la inclinación y eso fue una buena observación, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja en parejas o cuando se trabaja con personal, otra persona, ¿verdad? Ese tipo de inclinaciones pues, puede ser fatal. También, si alguien observó, se puede ver que están colgando objetos por fuera de la canastilla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es un nivel, tenemos lo que es una máscara de soldador, tenemos los que son cuerdas, ¿verdad? No tenemos extintor. Sí, entonces varias cosas que podíamos nosotros ver normales, ¿sí? Cuando empezamos a ver detalladamente, ¿sí? Empezamos a observar que pues hacen falta un montón de cosas, ¿verdad?
Entonces, ojo ahí con lo que estemos trabajando o la cultura de seguridad que tengamos ahí en nuestros centros de trabajo, porque puede ser que parezca muy normal nuestro centro laboral, pero en realidad sea un desastre, ¿verdad? Y cuando venga alguien a auditarnos o alguien que esté ajeno a la actividad, pues va a decir, oye, pues, ¿cómo permiten tal cosa? Entonces, es cuestión de que nos pongamos a entrenar nuestra observación. También vamos a hablar un poquito de eso. Y bien, ¿cuándo es un trabajo en alturas? ¿Cuándo se considera un trabajo en alturas? Según la norma, y las normas internacionales también, comentan que a las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1,80 sobre el nivel de referencia. Y aquí es bien importante el nivel de referencia. El nivel de referencia pues tiene que ver, podríamos comúnmente decirle el piso o la superficie más dominante, ya sea hacia el 1,80 se mide hacia arriba, pero también se mide hacia abajo, ¿sí? Entonces, ojo porque una excavación, ¿verdad? Que estuviese a 1,80, pues ya lo consideramos también un trabajo en alturas, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de excavaciones, cuando hablamos de considerarlo una excavación, lo que es OSHA nos marca que es a partir de 1,2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque referencias internacionales, ¿sí? Para OSHA, ¿sí? Los trabajos en altura en la construcción inician a partir de 1,80 metros, ¿sí? Y en la industria general a partir de 1,2 metros. ¿Vale? Entonces, también hay empresas internacionales o sobre todo gringas que tienen reglamentos internos, o tienen reglas basadas en OSHA y te dicen, no, aquí en la planta, sí, aquí en la planta el límite permitido para poder hacer un trabajo en alturas, pues es es 1,80, ¿no? Entonces, para que 1,80 o 1,20, para que lo tomen en cuenta, que de repente nos van a exigir ciertos requisitos, ¿sí? A partir de 1,20. Bueno, entonces, y lo que les comentaba para por ejemplo OSHA, una excavación, ¿sí? Una excavación sería a partir de 1,20, ¿sí? 1,20. Ese sería ya considerado una excavación y tendría que tomar ya las medidas pertinentes, como el uso de trincheras, etcétera, para una excavación. Entonces, para el caso de nosotros, pues sí, un trabajo en alturas también sería algo que estemos desarrollando, ¿sí? Y el personal esté, ¿sí? O la profundidad del pozo, de la superficie, sea 1,80 y el personal esté pasando por encima de aquí, ¿verdad? Del nivel de referencia, ¿sí? Ya se tendría que trabajar con lo que indique la NOM 09. Bueno, actos inseguros, ¿verdad? Actos inseguros, aquí ya está marcado vamos a ver por qué. ¿Sí? Un acto inseguro lo podemos ver muchas veces en las calles, ¿verdad? Esta es una fotografía de un andamio, ¿verdad? Que está colocado en una calle, y es lo que pasa muy comúnmente, ¿verdad? Cuando realizamos trabajos de reparación de fachadas, etcétera, lo más común es de que colocamos el andamio, pues ahí no observamos que esté anclado a la pared, esperemos que sí está anclado,
¿verdad? ¿Qué es lo primero que ponemos? Pues le ponemos una tabla, ¿sí? Muchas veces estos tipos de andamios pues ya no cumplen con el mínimo de seguridad, sino que por ser más baratos o por ser más económicos, rentarlos, pues nos vamos por ese tipo de andamios, ¿sí? Las personas no usan ningún equipo de protección personal de anticaídas. Está soldando, bueno, o va a soldar la persona sobre una superficie mojada, mientras que la NOM 31 y la NOM 27 pues nos habla sobre poder aislar, de deber aislar las plantas de soldar de la humedad. Entonces ahí vemos las personas que están cometiendo actos inseguros. Y hay que grabarnos muy bien este tema de los actos inseguros, ¿verdad? Porque es vital para poder tener los accidentes, ¿sí? Los actos inseguros, la detención de actos inseguros, ¿sí? Si nosotros le ponemos un alto a los actos inseguros, es muy común que las empresas empiecen a reducir sus niveles de accidentabilidad. Yo, yo espero que aquí existan varias personas que se dedican al tema de la prevención de accidentes, ¿sí? Ojalá que sí, y les sirva un poquito esto. También esta imagen, ¿sí? Están reparando una fachada también, y lo mismo, ¿no? Inclusive existe una persona con chaleco y como tiene ahí pinta de supervisor, ¿verdad? Pues esperemos que no sea de seguridad, porque si no estaríamos perdidos, ¿verdad? O puede ser que sea el supervisor de seguridad haciendo su primera chamba, ¿sí? Como está de moda ahorita. Entonces, ¿qué está pasando? Hay dos personas en andamios. Uno, pues a más, no sé, podemos decir 10 metros de altura, ¿sí? Trabajando cerca de líneas de media tensión, ¿sí? Y está realizando alguna maniobra, ¿sí? sobre el andamio, sobre la estructura del andamio, no sobre la plataforma, ¿sí? El arnés pues se quedó ahí abajo. Sí, el arnés se quedó ahí abajo. Inclusive si alguien llegase a caer con arnés y no tenemos el ancla a la fachada, ¿qué creen que va a pasar? Va a caer con todo y andamios. Y va a provocar un accidente mayor porque va a caer encima de los coches. ¿Sí? Entonces, por cualquier lado que lo veamos, es un trabajo sumamente arriesgado. Fíjense que últimamente me he topado con proveedores de los, ¿cómo se los anuncios de Oxxo, ¿sí? Y esos proveedores que están colocando los anuncios de Oxxo ya traen lo que es su equipo de protección anticaídas y bastante buenos, ¿eh? Sí, entonces, la verdad que da gusto cuando alguien está trabajando con equipos de seguridad correctos, ¿sí? Y no está poniendo su vida en riesgo como esas personas. También es muy común este tipo de maniobras, ¿sí? Este tipo de maniobras en donde usamos las escaleras como para otro fin, ¿no? Para otro fin o para otro propósito. Sin embargo, una regla general de las escaleras es que nunca hay que ver hacia atrás cuando estemos sobre una escalera, siempre hay que ver hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque siempre han pasado cosas con las escaleras, ¿no? Siempre han pasado situaciones ahí con las escaleras. Mire, le voy a ser sincero, esta maniobra lo tiene, sí lo puede hacer CFE, ¿sí? Y tiene un método para poder hacerlo. Sin embargo, CFE, pues dentro de su metodología especifica que qué tipo de
de escaldera tiene que ser para poder hacer esa maniobra, con quién tienes que estar trabajando para hacer esa maniobra y la capacitación para poder hacerlo. Sí, sin embargo, esta persona que no, pues se ve que no tiene nada que ver con la Comisión Federal de Electricidad, pero está haciendo alguna maniobra, tal vez se puede observar ahí que los cables son de datos. Sin embargo, pues el riesgo existe de caída, pues el riesgo va a seguir existiendo. ¿Sí? Entonces, pusimos ahí algunos ejemplos muy, muy comunes de lo que pasa en las calles, ¿verdad? Sí, solo es cuestión de salir y caminar un poco por las calles y vamos a ver todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos conceptos que son básicos para la prevención de accidentes. Entonces, ¿cuáles serían esos? Entonces, hay algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Si nos dedicamos a este tema de la prevención de accidentes, ¿sí? En el puesto que ustedes tengan, el que sea, si son coordinadores, si son técnicos, si son especialistas, si son o si apenas quieren iniciar en el tema de la prevención de accidentes, o si son supervisores que les interesa la seguridad, pues hay que tener claro la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Sí? Es lo más básico que podemos entender. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar un control a un peligro que aplicar un control a un riesgo. ¿Sí? Entonces, si queremos disminuir la cantidad de accidentes en nuestros centros laborales, tenemos que enfocarnos a controlar los riesgos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los peligros en su mayoría siempre van a estar. ¿Por qué los peligros siempre van a estar? Pues porque estas son las fuentes o situaciones, ¿sí? con la propiedad de causarnos daño, ¿verdad? ¿Cómo que es un peligro? Pues la altura, ¿sí? La altura pues sería un peligro. La electricidad sería otro peligro, ¿sí? ¿Qué más puede ser? La falta de oxígeno, el espacio confinado sería un peligro. Ahora, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro nos cause daño. Ahora, si tenemos un riesgo de caídas, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que nos caigamos de la altura en la que estamos? Entonces ahí ya viene lo que es el riesgo. ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar el riesgo. No podemos controlar los peligros, porque pues necesitamos hacer un edificio. ¿Cómo vamos a demoler el edificio y vamos a construir pues a nivel de referencia? No es posible, ¿sí? Tenemos que lidiar con esas situaciones. En este caso están minando, ¿verdad? O están extrayendo un material. La persona tiene una tarea y se da cuenta que existe un peligro. ¿Y ese peligro cuál será? Pues la montaña, ¿no? Las rocas. Y pues el riesgo, ¿cuál sería? El riesgo de que esa montaña o esa roca caiga encima del trabajador. ¿Verdad? Riesgo de aplastamiento. O de derrumbe. Esa es la probabilidad, ¿sí? De que el peligro nos cause el daño. Entonces, bien importante que tengamos ese concepto. Y también aquí viene algo importante, ¿verdad? Es la jerarquización del control de riesgo. Esta jerarquización, pues, ya la tenemos que memorizar, lo tenemos que tener presente de memoria, ¿sí? Y es muy común también que si nos hacen algún examen para poder entrar a trabajar a las plantas o a un cliente nos hace un examen, ¿verdad? Como contratistas, pues es muy común que nos vayan a preguntar esta jerarquización de control de riesgos. Sí. Esta va desde más efectivo a menos efectivo. ¿Por qué? Porque lo más efectivo, sí, es eliminar el riesgo.
¿Sí? ¿Cómo vamos a eliminar el riesgo? Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que estamos trabajando con la cuestión de la minería, ¿verdad? Y en este caso, lo más fácil para evitar que el trabajador sea aplastado, pues derrumban toda la montaña, ¿verdad? Y ahí sí ya eliminan el riesgo de aplastamiento porque se, de- se demuele todo lo que es la montaña y ya se eliminó el riesgo de atrapamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Para nosotros, ¿verdad? Que estamos trabajando en alturas, ¿es factible eliminar la altura? Y si en muchas cosas podemos hacer una eliminación, la debemos hacer porque es lo más efectivo. Sin embargo, pues muchas veces no se puede hacer. Y es ahí donde hay que entender que este, tenemos que pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, sustitución. ¿Se puede sustituir nuestro trabajo? A ver, ¿se puede sustituir? A veces la respuesta es que sí, se puede sustituir. Si por ejemplo, estamos haciendo una limpieza en alturas y la limpieza la podemos hacer con una aspiradora y con una extensión, pues la podemos hacer, ¿verdad? O si simplemente usamos un perchero para poder limpiar, o una extensión, una pluma, etcétera, para poder limpiar la techumbre, pues ya sustituimos. Entonces, hay que ver también si se puede sustituir la actividad para poder hacer el control del riesgo. Luego está lo que es el control de ingeniería. ¿Sí? ¿Qué tantas cosas vamos a aplicar para que no nos afecte ese riesgo, que no nos vaya a perjudicar? Entonces, como por ejemplo lo que pusieron fueron pues una estructura que impidiese que la montaña se cayera. Inclusive si ponemos redes de seguridad en las construcciones, pues es un control de ingeniería. Si ponemos guardas, es un control de ingeniería. Si ponemos mecanismos que impidan la caída, pues también son controles de ingeniería. ¿Sí? Entonces hay que ver también qué controles vamos a aplicar, ¿verdad? Si son de eliminación, sustitución, ingeniería. Y esto, ¿sí? Se relaciona, todo esto lo que estamos viendo aquí, esto tiene que ver con lo que es un análisis. Ay, se me fue. Un análisis de riesgo. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere hacer un análisis de riesgo completo, tiene que hacer con este control de riesgo. ¿Sí? Bueno, luego de ingeniería ya vienen las barreras. Estas dos son barreras blandas. Estas tres son barreras duras. Una barrera blanda es la administrativa. ¿Sí? La administrativa tiene que ver con todo lo que es señalización, con todo lo que es capacitación, ¿sí? Permisos de trabajo, revisiones periódicas al personal en cuestión de salud, revisiones diarias de la presión para poder trabajar en alturas. ¿Sí? Entonces todos esos controles administrativos, ¿sí? Al final de cuentas sí son de mucha ayuda, pero lo más efectivo sigue siendo desde ingeniería para arriba. Entonces lo capacitamos, lo informamos, le decimos que por favor tenga cuidado, que que no vaya a cometer ningún acto inseguro, etcétera. Y claro que sí ayuda, pero no garantiza que la montaña no se vaya a caer, ¿verdad? Y luego, por fin, el equipo de protección personal, sí, por mucho que tengamos un gran equipo de protección personal, pues no nos va a garantizar que
estemos seguros durante la actividad. Hay algunas actividades que la verdad le doy mucho mérito al equipo de protección personal. Una de ellas es el trabajo de corte y soldadura a nivel de piso. ¿Sí? Los soldadores sí le deben muchísimo a lo que es el equipo de protección personal. Entonces, si usan su equipo de protección personal completo, la verdad que el tema de la soldadura pues se hace de forma muy segura. Entonces, bien importante que entendamos también que hay muchas situaciones en donde por mucho que tengamos equipo de protección personal o por mucho que tengamos el mejor equipo de protección anticaídas, tampoco nos va a garantizar el tema de la seguridad. ¿Sí? Entonces, bien importante para que lo tomemos en cuenta. Bien, vamos entonces. Entonces, aquí para cerrar, en esta situación en la que está este trabajador, ¿verdad? Si le llegase a caer la montaña encima, el equipo de protección personal no le va a ayudar para nada. Es lo que tenemos que ver. ¿Sí? Entonces, dos conceptos bien importantes también son los de near miss y accidente. No es lo mismo un near miss que un accidente. Entonces, near miss comúnmente le llamamos casi accidente, ¿verdad? O hay quienes le dicen cuasi accidente. ¿Sí? Entonces, pero comúnmente ya se ha generalizado al near miss. ¿Sí? Entonces, los near miss son los saqueos de casi me golpeo, casi me corto, casi me lastimo, pero no llegó a pasar. Versus lo que es un accidente, que un accidente sí desafortunadamente la probabilidad de que el peligro nos causara daño, pues fue muy alta. Y pues nos causó daño. Por lo general la estadística nos avisa. Por lo general la estadística nos va diciendo, ya tuviste tantos near miss, ahora ya te toca un accidente. Entonces el tema de los near miss también son investigables. Dirán ustedes, a ver, yo hago investigaciones de accidentes, ¿verdad? Que también es otro tema muy extenso. Yo hago investigaciones de accidentes, pero nada más a los accidentes. Sí. ¿A qué near miss también se le debe de hacer investigación? A los de alto potencial. Y aquí hay que hacernos la pregunta. ¿Este near miss nos pudo causar una muerte? ¿Nos pudo causar una amputación grave? ¿Sí? Ok, entonces hay que investigarlo, aunque no sea un accidente. Sí, porque luego los near miss por lo general van avisando. Sí, van avisando sobre lo que sufrimos o lo que dolemos en la empresa. Y al final de cuentas se va a dar lo que es el accidente. Entonces el accidente, pues dice ahí todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o más las siguientes consecuencias: lesiones personales, daños materiales y pérdidas económicas. Sí, en muchas ocasiones, no sé si, como les comentaba, no sé si ustedes se dedican al tema de la prevención de accidentes, ¿sí? Pero si los que se dediquen a la prevención de accidentes van a estar de acuerdo en que pues están siendo contratados en sus empresas, una por requisito y otra porque la empresa quiere bajar al tema de los accidentes, ¿sí? Porque se paga más prima de riesgo, porque se paga más en seguro, etcétera, y pues también tenemos más problemas de ahí de paro de actividad, etcétera. Entonces, para los que se dediquen al tema de seguridad, pues esto es vital para que ustedes puedan conservar su
su empleo, ¿no? Evitar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no logramos darle al clavo? Ahora, hay empresas en donde sí realmente requieren que la persona de seguridad pues le baja el tema de los accidentes y no le dan al clavo. Pues es importante que revisen bien qué son los near miss, ¿sí? Y qué tipo de near miss tenemos ahí en la planta. Y si cada cuánto se están reportando, cómo estamos recibiendo esos reportes de los near miss, porque por lo general están avisando de un accidente. Hay probabilidades en donde ocurre el accidente y simplemente y ya. Sí pasa, claro que sí pasa, pero por lo general hay muchos near miss por detrás de todos los accidentes. Entonces, ojo ahí con lo que vayan a investigar o dejar pasar. Condición insegura y acto inseguro. Sí, también a los que se dediquen a la prevención de accidentes, dedíquenle bastante esfuerzo al tema del acto inseguro. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Cómo lo vamos a corregir? Vamos a incentivar el acto seguro. Vamos a disciplinar al personal. ¿Cómo le vamos a hacer, verdad? Este acto inseguro nos puede provocar también lo que es muchos accidentes. Muchísimos accidentes. Entonces, condiciones inseguras son todas aquellas que están en las instalaciones, equipos y maquinaria, ¿verdad? Que ya tienen desperfectos, que ya no tienen condiciones para ser usadas, ¿sí? O que no están en condiciones para realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas originalmente. ¿Sí? Entonces, su uso pues ya representa un peligro y no se debería de usar. Versus el acto inseguro, que tiene que ver con una actividad personal, voluntaria, ¿verdad? Porque nadie nos obliga, al menos que alguien nos obligue, pues ya sería una tipo de negligencia. Entonces eso es el acto inseguro es una omisión, ¿sí? De un procedimiento, de una regla, de una norma, el cual ya está establecida como segura, pero nosotros nos tenemos que brincar eso y pues al final de cuentas se provoca lo que es un casi accidente o un accidente, ¿sí? En México, en promedio, lo que es el Seguro Social reporta 1,800 muertes, ¿sí? 1,800 muertes al año. Sí, no es todos los años, pero sí en promedio 1,800 muertes. El 88% de las muertes que se reportan, el 88% tiene o estar en al menos relacionado con actos inseguros. ¿Sí? Y esa es una estadística mundial también, el tema del 88, si ustedes buscan el porcentaje de causas de los accidentes, pues son actos inseguros. Es muy común que pase, ¿verdad? En el tema si estamos hablando ahorita del tema del trabajo en alturas, personal que trabaja en construcción, es muy común que construya este tipo de escaleras con polines, reglas. ¿Sí? Entonces, esas escaleras están comúnmente expuestas al sol, se dañan con la radiación ultravioleta, con la humedad, con el calor, ¿sí? Y entonces los peldaños empiezan a podrir. Y hay gente que se da cuenta de eso y pues no dice nada y dice, bueno, si aguanta un rato más o si aguanta un poquito más de aquí a que termina la construcción, etcétera. Y pues puede pasar sin ningún problema. Hasta que esta condición insegura, ¿sí? Más un acto inseguro, ¿sí? Va a dar como resultado pues seguramente un casi accidente o ya sea bien un accidente. Lo mismo va a pasar con el otro ejemplo, ¿verdad? Puede ser que dé un casi accidente o que dé un accidente.
A ver, déjenme a ver si está la imagen completa. Se los voy a poner. Bien, ahí está la imagen completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pueden haber dos posibles resultados. Uno en el cual ocurra un evento, pero pues no pasa nada, ¿sí? Y la persona pues se va como si nada. Y la otra es que ocurra el evento, pero ocurre el accidente. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, y es muy importante, es muy importante que lo sepan entender, porque de ahí viene que tanto podamos prevenir los accidentes. ¿Sí? Entonces, ya cuando tenemos esta combinación del acto inseguro más la condición insegura, cuidado, porque es muy probable que el accidente ocurra con un casi accidente o un accidente, perdón. ¿Sí? El evento va a ocurrir, entonces tiene nada más dos cosas, el evento con accidente o el evento con un near miss. ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, aquí también vemos el tema de un trabajo en una cocina, en donde alguien se da cuenta que está hecho un desastre, no hace nada, ¿sí? Es un acto inseguro, empieza cargando una olla caliente, y pues obviamente se va a resbalar y se va a quemar. Lo mismo aquí con esta persona que está limpiando, sabe que está mal su clavija, no le pone importancia y pues también el evento es de que se puede accidentar. Un taller de tornos, ¿verdad? Taller de tornos, puede ser que a alguien le salga disparado esta broca y alguien reciba el impacto. Son consecuencias, ¿no? Son consecuencias que les muestro. Bien, entonces ahí está la infografía completa, ¿verdad? También eso es muy común para nosotros los que nos dedicamos al tema de la prevención de accidentes. Tenemos que meternos a ciertos espacios confinados, ¿sí? Y es bien importante que tengamos las medidas de prevención. No es lo mismo un trabajo en alturas en espacio confinado que un trabajo en alturas a nivel, a presiones o oxigenación normal. En este caso se observa que el 16% de oxígeno y 15% de oxígeno están presentes en los espacios confinados. Si recuerdan, si los niveles normales de oxigenaciones, ¿cuáles serían? ¿Ustedes recuerdan? Es el 19.5, ¿sí? El nivel de oxigenación ese sería el mínimo, a el 23.5 por ciento de oxigenación, ¿sí? Entonces, si ustedes están a 16 y a 15, es muy probable que vayan a sentir ganas de dormir, ¿sí? Y se duerman para siempre, ¿verdad? Entonces,
bien importante que no trabajemos a esas condiciones. Inclusive aquí teníamos 16% de oxigenación, pero ¿qué pasa cuando la persona está bajando por ayuda? A darle ayuda a la persona, aquí ya tiene 10%, ¿sí? Porque se consumió todo el oxígeno que tenía disponible. Entonces, si no tenemos una fuente de oxigenación o una ventilación correcta, pues nos va a pasar esto. Y todo esto pasa por lo mismo, ¿sí? De que tenemos una condición, ya la condición está, sobre todo en los espacios confinados, que las condiciones van a estar ahí, y nosotros que hacemos el acto inseguro de meternos sin ningún permiso, sin ningún procedimiento, al menos administrativo. ¿Sí? Y por eso pasan lo que son los accidentes. Y en el caso de los trabajos en alturas, pues no es la excepción. Ahí tenemos infinidad de situaciones que han pasado. Si ustedes buscan en internet accidentes de trabajos en alturas, pues van a encontrar compilaciones de horas de accidentes. ¿Sí? Accidentes con grúa, pues van a encontrar un montón de accidentes con grúa, accidentes con andamios, van a encontrar un montón de accidentes con andamios. Entonces, ¿por qué pasan todos esos accidentes? Pues porque lo combinamos, ¿no? Combinamos los actos inseguros con las condiciones inseguras y tenemos esos accidentes. Aparte también, como les comentaba, si ustedes se dedican al tema de la prevención de accidentes, dedíquenle un poco de tiempo al tema del control de los actos inseguros y al tema de las investigaciones de los DIRMIS. Sí, yo sé que ustedes tienen que revisar todo el tema de la Secretaría del Trabajo, tienen que revisar compras de equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Pero sí tienen que darse un tiempo si quieren lograr resultados en su centro laboral a la prevención de los actos inseguros y los NIRMIS. Sí, entonces vamos a continuar. Riesgos asociados a los trabajos en alturas. Lo más común, ¿verdad? Es la caída de diferente nivel. Ese va a ser lo más común, o lo que, si nosotros nos ponemos a pensar, trabajos en alturas, ¿qué podría pasar? Pues que te caigas, ¿sí? Que te caigas. Entonces, golpes por caída de objetos, y también es muy común que nos caigan objetos. Ahí sí es importante usar el casco, sin embargo, la idea es prevenir la caída de objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de ese control a nivel de jerarquía, si te queda una viga de acero, pues aunque traigas el mejor casco del mundo, te vas a morir. Entonces, desde el tema de los controles de riesgo, es bien importante que evitemos la caída de objetos. ¿Con qué? Con controles de ingeniería, con la sustitución, con la eliminación. Así debemos de eliminar todos esos riesgos. Cortes, heridas y fracturas, pues por diferentes situaciones que estemos realizando en, en techumbre, en andamios, en plataformas, etcétera. Electrocución por contacto directo o indirecto de líneas eléctricas. Sí, no sé si vamos a ver un video ahí de, de algo que pasó o que comúnmente pasa cuando nos acercamos a líneas eléctricas. Déjenme ver si lo vamos a poner o no. Si no, también lo ponemos ahorita. Entonces, es bien común también que nos electrocutemos, ¿no? Es bien común y no debería de ser así. A ver, se los voy a poner. Bien.
vean, lo que están haciendo aquí es muy posiblemente hay dos teorías, ¿verdad? Una que estuvieran reparando lo que es la lámpara, ¿sí? O que estuvieran reparando lo que es el letrero ahí de la gasolinera. Sin embargo, hay algo ahí que, si ustedes son observadores, pues se encuentra como en medio de las dos, ¿no? O no sé si es cuestión de perspectiva o que sea. Entonces, puede ser, si alguien hace investigación de accidentes y se pone a preguntar todas las hipótesis, ¿verdad? De buenas a primeras, va a preguntar, caray, pues, ¿qué hacía en esa distancia, ¿verdad? De los letreros y de la lámpara, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que esta persona movió la plataforma, ¿sí? Y estando así articulada o estando elevada, ¿sí? Estando elevada, entonces la movió para trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se pasó a rozar con lo que son las medias tensiones. La media tensión tienes que estar ya muy cerca para que te genere un arco, ¿sí? Tiene que estar bien cerca para que te genere un arco, a menos de 1 metro. Y entonces fue lo que pasó aquí, miren. ¡El extinguidor está prendido! ¡El extinguidor! ¡El extinguidor! Bien, ¿sí? Entonces no se alcanzaron a ver ahí. O si tienen alguna teoría, ¿verdad? Ustedes, ¿qué fue lo que lo que pasó en esa situación? Y entonces, si alguien tiene una teoría, pues lo puede comentar. Pero lo más probable es de que se acercó demasiado a las líneas eléctricas y pues se electrocutó. Sí, es media tensión, ¿sí? Lo que él tocó fue la media tensión. Recuerden que la media tensión va de 1 kilovolts, ¿sí? A 36 kilovolts. Obviamente 36 kilovolts pues ya sería algo mortal. Entonces aquí también vemos otro tipo de accidentes. Es una compilación de lo que son andamios, ¿sí? Entonces con los andamios pasan demasiados accidentes, ¿sí? La mayoría de las construcciones tiene un accidente de andamios mínimo en toda su duración, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles fueron estos.